El 19 de marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un importante fallo en la causa Mera, en donde puso punto final a una larga discusión que había entre el fisco y los contribuyentes respecto a la aplicación de la ley antievasión y los efectos que tenían los pagos en efectivo. Para ello corresponde hacer una breve introducción o raconto de cuál era el tema en discusión y qué es la importancia, para concluir con la importancia de este fallo. En el año 2000, con la idea de bancarizar las operaciones en líneas generales, se dictó la ley antievasión que exigía que todos los pagos se hagan en medios bancarizados, básicamente. Y el artículo 2 de esa ley decía que si no se hacían en medios bancarios, cheque, depósitos, los pagos entre clientes y proveedores, no tenían efectos tributarios, no se podían computar los gastos en ganancias ni los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado. Y agregaba lo que es importante, que era el hecho de que frente a esos pagos no se permitía la prueba en contrario, aunque se acreditase que realmente se había comprado algo, se recibió ese servicio, la ley no permitía la prueba en contrario. Pero esa ley colisionaba también con la ley 11.683, que es la de procedimiento tributario, que era de la década del 70 y sigue vigente, que establecía que el Poder Ejecutivo puede establecer medios de pago, pero siempre admitiendo la prueba en contra. Es decir, el Poder Ejecutivo puede establecer mecanismos o requisitos para computar créditos fiscales y deducciones en ganancias, pero admitiendo la prueba en contrario. Entonces había como una colisión, una ley que admitía la prueba en contrario y otra ley que no admitía la prueba en contrario. Esto llevó a que durante más de 10 años, básicamente desde el 2000, el fisco y los contribuyentes discutan este tema. Llegó al Tribunal Fiscal de la Nación, hubo jurisprudencia de las cámaras y en general las cámaras y la justicia, había fallos de la Justicia Federal de Mar del Plata, por citar algunos, de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, entonces en donde en líneas generales establecían que eran inconstitucionales esa prohibición de no admitir la prueba en contrario por violar el derecho de defensa, la capacidad contributiva, etc. Y es más, y por reclamar impuestos más allá de los hechos imponibles que había. La verdad es que no había los contribuyentes y el fisco seguían con esta discusión porque la realidad es que la Corte nunca se había expedido. Y por eso la importancia de este fallo Mera, que recién ahora, como decíamos, en marzo del 2014, resuelve este tema en forma definitiva y le pone punto final a esta cuestión. En resumidas cuentas, ¿qué dice el fallo? El fallo dice, venía la causa del Tribunal Fiscal revocando lo que había hecho el fisco, diciendo de alguna manera que no era correcto porque violaba la garantía y la razonabilidad, el derecho de defensa. La Cámara también, la Cámara de Apelaciones también había declarado la inconstitucionalidad de no permitir la prueba en contrario, y llega a la Corte y abre el recurso extraordinario. Abre el recurso extraordinario y por un lado dice, él es interesante porque tiene dos ejes. La conclusión es que ratifican la inconstitucionalidad y en la medida que se pruebe las operaciones, las compras, la prestación de los servicios, se van a poder computar plenamente los efectos fiscales, créditos fiscales en IVA, ganancias, los gastos, aunque ese pago haya sido en efectivo y, entre comillas, contrario a lo que dice la ley de antievasión. Pero la Corte concluye con eso. Es importante de ahora más conocer y saber que esos pagos en efectivo son plenamente válidos, por supuesto entre terceros, pero también son oponibles ante la AFIP por la inconstitucionalidad de esta norma. Y la realidad es que la Corte transita por dos ejes, por dos caminos. Más allá de la discusión que venía de alguna jurisprudencia, es decir, qué ley prevalecía, ley especial, ley general, si una ley posterior era más importante, la realidad es que la Corte se centra en la ley antievasión y dice dos cuestiones muy puntuales y que se pueden traspolar a otros casos. Por un lado, analiza el tema de las presunciones. Dice, las presunciones en materia tributaria son admisibles, pero son admisibles en forma excepcional, excepcionalísimas las palabras que utiliza, y en forma muy, muy restringida. Es decir, presunción de no admitir en prueba en contrario que tenga efectos tributarios. Y cita en ese caso el fallo Armitage de la Corte también, donde la presunción sobre el impuesto a la ganancia mínima presunto, que es un impuesto que presume ganancia por la tenencia de activos, la Corte en esa causa que había quebrantos declaró la inconstitucionalidad también. Entonces, dice, ojo que las presunciones en materia tributaria son aplicables, pero en supuestos de excepción. Y el otro es aplicándolo en el caso concreto, la Corte analiza y confirma que esa presunción
de no admitir prueba en contrario, en el caso es irrazonable, viola la garantía de la razonabilidad en materia tributaria. Y es más, uno de los últimos considerandos dice, incluso está modificando los impuestos, porque el no permitir tomarse crédito fiscal en IVA o deducciones en ganancias que legítimamente tienen derecho, está cobrando más impuestos de lo que se debería. En resumen, es un fallo realmente muy esperado, muy importante de la Corte, donde de alguna manera le pone punto final a una larga discusión entre el fisco y los contribuyentes.